Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar con la presentación, la primera presentación del día. Les agradecemos aquí su presencia y su puntualidad. Es un problema que tenemos en general aquí en el país, pero bueno, ya estamos aquí. En este evento que tenemos por primera ocasión estos días, nos ha permitido pues estar aquí gente que conocemos, que nos gusta, que hemos trabajado con Microtik, algunos de poco tiempo y otros que ya tenemos bastantes años por aquí. Y a mí en lo personal es algo que me ha permitido desarrollar muchos tipos de soluciones en condiciones muy ventajosas contra otro tipo de soluciones que hay en el mercado. Finalmente, cualquier solución que nosotros queramos implementar en esto a lo que nos dedicamos, pues tiene una relación costo-beneficio. Y la relación costo-beneficio que hemos visto con Microtik es que es bastante grande, ¿sí? Y además nos permite la implementación de soluciones muy profesionales. En esta ocasión, aquí el ingeniero Germán González y su servidor Alfonso Urbina, vamos a platicar acerca de todos los temas, técnicas y conceptos que nosotros tenemos que evaluar cuando queremos ser, poner o configurar un ISP. ¿Sí? El concepto ISP, pues se oye así como simplemente voy a dar internet, pero obviamente engloba muchas cosas más. Me voy a meter en el negocio de la repartición de ancho de banda. ¿Por qué? Pues porque yo quiero que me caiga casi dinero del cielo, ¿no? Quiero ganar mucho dinero, ¿sí? Pero para poder llegar a esto, primero hay que pasar por lo de acá. Que lo de acá, pues obviamente hay que hacer un análisis muy detallado de qué es lo que queremos nosotros y cómo lo podemos lograr. Obviamente necesitamos recursos de todo tipo, necesitamos dinero, necesitamos equipamiento, pero antes que nada necesitamos un plan y conocer en qué nos estamos metiendo, ¿sí? No es pecado no saber, pero aquí vamos a hablar de muchas cosas donde a ustedes les va a quedar mucha claridad o más claridad de la que en un momento dado puedan tener, de todo lo que se tiene que evaluar para poder llevar a feliz término una implementación de un ISP. El camino para la implementación de un ISP es algo que lleva tiempo, que lleva un proceso, que implica mucho conocimiento, que implica mucho estudio, si queremos tener un ISP, ¿sí? ¿Hay ISPs en México? Sí, sí hay. Hablando de ISPs inalámbricos, ¿no? En general. ¿Hay gente que quiere ser ISP? También. Y hay gente que cree que es ISP. Entonces aquí vamos a aclarar mucho de todo esto que estamos discutiendo, ¿sí? Ok. ¿Quiénes vamos a dar la presentación? Bueno, mi nombre es Alfonso Urbina, tengo esa compañía Intelbit que viene ahí, está Germán también, Germán González aquí a mi derecha, los dos somos socios, trabajamos en proyectos conjuntos y ambos tenemos experiencia en Microtik prácticamente desde 1999, 2000, prácticamente estábamos empezando con las versiones más primitivas cuando ni wireless se podía usar. Sí. Solamente eran router. Nada más, ruteador y no había más. No había ¿sí? más.
Olvídense del Winbox como está ahorita. No. Estaba hecho en Java. Sí. Todavía Arnis venía y registraba, hacía las juntas de ventas y todo, iba y se ponía, iba con nosotros de fiesta también, ¿verdad, Hugo? Bueno, en lo personal y con Germán, pues tenemos bastante experiencia amplia en toda la parte de redes en general y inalámbricas en lo particular. Somos los únicos 2 instructores certificados que hay para dar cursos de certificación en México. Solamente somos nosotros 2. Eventualmente por ahí hacemos cursos en México. La mayor parte del entrenamiento, o buena parte del entrenamiento, lo hacemos con uno de los distribuidores más grandes de microTIC en el mundo, que es Landatel en España. Ya tenemos 6 años trabajando por allá. En general hay buen trabajo hecho en la parte de redes, en la parte de microTIC también, y nosotros pretendemos que con lo que estemos platicando aquí, estamos discutiendo, resolviendo muchas dudas que ustedes tienen, le saquen un provecho bastante grande a esta plática, para que los proyectos que tengan en un momento dado puedan llegar a mejor puerto. Y si ya tienen algunos proyectos andando, bueno, pues mejorarlos, ¿sí? Ok, bueno. ¿Qué es un ISP? Un proveedor de servicio de Internet, y a final de cuentas, pues va a consistir en que nosotros llevemos servicios de Internet diferenciados a clientes que lo requieran. ¿Sí? Ahora, obviamente, eso es dicho de manera muy general, esto implica muchas cosas. Implica, bueno, pues para empezar, si voy a vender algo, pues lo tengo que sacar de algún lado, ¿no? ¿Sí? Tengo que tener accesos de servicio a Internet, que lo vamos a llamar como parte de una red perimetral, ¿sí? Y también tenemos los puntos de acceso a los clientes. ¿Cómo le voy a entregar yo los servicios a mis clientes? De cualquier tipo, ¿eh? También tenemos la parte del backbone, la parte central de mi red, la parte robusta, bueno, todas deben ser robustas, pues, pero la parte por donde viaja prácticamente todo el tráfico de mi red, ¿sí? En mi punto de distribución, bueno, pues obviamente viaja la parte del tráfico que corresponde a ese punto de distribución. En el backbone prácticamente viaja todo, ¿sí? Simplemente como concepto y definición. Y luego, pues por ahí también tenemos la granja de servidores. ¿Dónde voy a tener yo mis servidores? Voy a tener correo, voy a tener DNS, voy a tener autentificación, voy a tener servicios de AAA, etcétera. No lo sabemos, ¿sí? Pero todo eso hay que tenerlo claro para ver dentro de nuestro mapa dónde va a quedar todo esto. Aquí necesitamos también ver nosotros en la siguiente, qué es lo que nosotros vamos a evaluar en un ISP. Todos los elementos que el señor Urbina nos hizo favor de enumerar, bueno, vamos a ver diversos puntos que tenemos que evaluar. El primero y muy importante es la escalabilidad, que nuestra red pueda ser escalable, que podamos seguir creciendo de la manera como la planeamos inicialmente, que no suframos o no sufrir de cambios bruscos cuando tenemos incremento en la demanda tanto de servicios como de clientes. ¿Sí? Tener estabilidad en el servicio, que nuestro servicio sea estable, sea permanente, fiabilidad, flexibilidad, seguridad, el rendimiento, el throughput, medir cuál es el throughput, y no solamente, sino también, por ejemplo, las latencias, jitter, todo este tipo de situaciones. Ver los temas de gestión, si vamos a tener un NOC, cómo lo vamos a trabajar o no adentro de la red, y ver el tema de monitorización. Estas dos filminas son las principales de todo lo que vamos a hablar durante esta presentación. Se trata de evaluar cada uno de los puntos de la filmina anterior bajo todos estos aspectos. Entonces, vamos a evaluar el funcionamiento de la red perimetral,
de los puntos de distribución o los concentradores de servicios, del backbone y la granja de servidores, bajo todos los puntos de evaluación que nosotros vamos de alguna manera a valorar, cabe la redundancia, para determinar si somos un buen ISP o no. Primero vamos a ver esto. Bueno, nosotros, como les dije, para poder dar servicio de internet, primero pues tenemos que vender, ¿sí? Tenemos que tener materia prima. Ahora, lo que tenemos que tener o lo que tenemos que evaluar es, bueno, necesitamos tener un caudal suficiente para su distribución, que haya un caudal de servicio disponible, ¿ok? Pues que haya un carrier que nos pueda entregar servicios de internet, ¿sí? ¿Cómo nos va a entregar? Nos puede entregar por fibra, nos puede entregar por cobre, nos puede entregar por microondas, etcétera, etcétera, ¿sí? Obviamente hay de servicios a servicios, ¿sí? Puede ser de uno o de diferentes servicios de internet, ¿sí? Tú puedes decir, yo tengo un proveedor de internet, pero ¿qué pasa si ese se cae? Bueno, puedo tener también otro, puede ser una cosa de evaluación. Y después, oye, pero si tengo IPs públicas, bueno, eso te mete en otra situación. Oye, pues si meto BGP, multihoming y demás para conservar mis IPs y todo ese rollo, ¿no? ¿Sí? También, pues ese tipo de enlaces generalmente se entrega con un pool de direcciones IPs públicas. Nosotros no podemos pensar en ser un ISP serio si nomás tenemos un IP. ¿Qué vamos a hacer con eso? Pues nada, ¿sí? ¿Y esto por qué lo digo? Porque nosotros en algún proyecto podemos empezar mal. Y empezar mal es que tú, cuando elijas el caudal de donde vas a sacar lo que tú vas a vender, tienes que conocer las características específicas de lo que estás comprando para tú distribuir. Porque si no, pues desde ahí ya empezaron los problemas, ya empezaste con el pie izquierdo, ¿sí? Entonces, obviamente es recomendable que estos caudales pues sean servicios simétricos, de circuito, de una total disponibilidad, que esto no sea a base de ráfagas, que no sea un infinitum, pues, en pocas palabras, ¿sí? No quería decir marcas, pero bueno. Y obviamente que no tenga ninguna limitación, ¿sí? Que no tenga una limitación por número de conexiones, que no tenga limitaciones de encolamiento, que no sea un caché. Hagan de cuenta que van allá a la Sierra de Colombia y compraran 1 kilo de lo que les platiqué. Pues que sea de la de allá, no de la que venden aquí en Tepito, que ya tiene 5 kilos de talco, ¿sí? Que no te vendan internet de 200 megas con limitación, ¿sí?, del número de conexiones. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, alguien te dice, es que yo te doy un enlace de 100 megas. ¡Ah! ¡Qué felicidad! Ah, pero nomás te doy 1 mega de subida, ¿sí? Entonces, eso es una trampa. ¿Por qué una trampa? Recuerden ustedes que la parte del tráfico, esto es bidireccional. Para poder recibir hay que pedir, ¿sí? Entonces, si tú no tienes ancho de banda para poder pedir, pues ahí está $1,000,000 arriba, pues sí, pues ahí está bien, nomás que no puedo brincar a agarrarlos. Pues no puedo pedirlos. No sirve de nada, ¿sí? Obviamente, si estás en tu casa, para que estés ahí trabajando en tu casa con tu máquina, con la de tu mujer, con la de tu hijo, y tienes un enlace de esos de 100 megas con uno, bueno, eso para una casa te va a funcionar, para una pequeña oficina te va a funcionar, pero para que eso sea el acceso principal
para que tú vendas, hablando de un ISP serio, no estamos hablando de ISPs de 10 clientes, un ISP grande, pues obviamente eso no te va a servir para nada. Lo único que vas a tener son problemas, ¿sí? Entonces, no debes de tener ninguna limitación y obviamente tú debes de evaluar, ¿sí?, la elección del proveedor bajo una serie de premisas, ¿sí? ¿Quién te va a dar el internet? Bueno, pues yo quiero saber, para empezar, cómo me van a entregar. ¿Con una microonda? ¿Con fibra óptica? ¿Cobre? ¿Sí? ¿Con un alambre? No sé, ¿sí? Como sea. Me van a tirar un cable por la calle, algo. Ahora, un caudal entregado permanentemente, ¿sí? Que el índice de fallas tienda prácticamente a cero, que sean servicios de carrier class, no de infinitum class. Yo me caigo y pues ahí entras, ahí espérate, ¿no? Ahí échate el call center ahí que te dicen que le apagues, que le desconectes, que le piques, que lo sobes y a ver si levanta, ¿no? Entonces, obviamente, si tú estás arrancando un negocio y que tienes 72 horas para darte servicio. Y espérate, ¿no? ¿Sí? Y si vuelves a llamar, pues te vuelve a contestar la grabadora, ¿no? Y tienes unos tipos ahí, desconecte su modem, vuélvalo a conectar, quita el cable. O sea, parecen robots los tipos, no resuelven nada, no pelan un chango a nalgadas. Entonces, obviamente, pues también tenemos que ver latencia. Tenemos que saber qué latencia tienes enlace, qué jitter tienes enlace. ¿Por qué? Porque en un ISP, quienes van a usar el servicio, pues obviamente hay muchas necesidades diferentes. No vas a tener clientes de un solo perfil. Y esa latencia hay que medirla sobre diferentes tipos de servidores, no solamente sobre los que están adentro de mi circuito, ¿sí? Hay que medirlo con servidores que se encuentran en Europa, en Asia, en Norteamérica, en Sudamérica, y ver el comportamiento que tiene el proveedor con cada uno de esos servidores, ¿sí? Luego sucede que te venden, por ejemplo, hay proveedores en Europa que su centro de operaciones lo tienen en Estados Unidos y la mayoría de la gente de Europa pues pide páginas de Europa y entonces tienen latencias de 600 milisegundos o 350 milisegundos, ¿sí? Y hay que medir esta situación. Y hay que medir también el jitter para saber cuál es la variación de la latencia que nosotros estamos teniendo con cada uno de esos servidores que nosotros podemos elegir. ¿Para qué? Para que sepamos la calidad de servicio que nos está ofreciendo el proveedor y podamos nosotros exigir. No podemos exigir si nosotros no sabemos qué esperar de nuestra conexión. Vas a manejar voz por IP, tienes jitters totalmente arriba de 100 milisegundos, olvídate tu voz por IP, va a estar fatal, ¿sí? O sea, estabilidad, la parte de la latencia también. O sea, alguien me dice, una vez me dijo un ISP que trabajaba con Infinitum, me dijo, para mí el problema de la latencia no es problema. Le dije, caray, pues ¿cómo le haces? Porque pues, la gente se queja y... No, yo lo que hago es me meto a mi MikroTik y pongo una regla de destination NAT de todo el tráfico de ICMP que me haga un redirect a la IP de MikroTik. Y así cuando el cliente hace un ping a Google, pues le da un ping de 2 milisegundos y dice, qué buen servicio tienes. No, pues no, ¿sí? Eso no funciona, ¿sí? Ahora, la otra, obviamente que el enlace sea estable, ¿sí? Y que esté dentro de los estándares de lo que me están ofreciendo. Cuando yo compro un enlace simétrico de 100 megas, es porque siempre son 100 megas. Nada de que a las 11, es que ahorita hay mucho tráfico y nomás vas a tener 80. No. ¿Sí? Porque yo no les puedo decir, es que este mes no tengo dinero y no te voy a pagar. No, hay que pagar. Entonces, siempre debes de tener el ancho de banda. ¿Por qué? Porque si tú no tienes certeza de lo que tienes, ¿cómo puedes dar certeza hacia el interior? ¿Sí? Por ejemplo, muchos proveedores
Aquí en México lo que te hacen cuando te entregan los supuestos enlaces simétricos, pues sí te entrego los 100 megas de subida y de bajada, pero si me haces 20 o 30 conexiones TCP, en una sola conexión TCP no te la entregan, te entregan 5. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado en estos parámetros cuando está haciendo la evaluación. Uno me lo va a vender en 1,000 pesos el canal de 200 megas y el otro me lo va a vender en 50, pero 1,000. Entonces, esa es la diferencia que nosotros podemos notar entre un proveedor y otro. Y es muy importante para nosotros, si queremos ser ISPs, evaluar estos puntos. No podemos ser ISPs si vamos a vender puros canales asimétricos, ¿no? Por ejemplo, y que no tienen ningún tipo de garantía, y además los tiempos de respuesta ante incidencias me van a decir que son de 72 horas. Eso para ver qué problema tienes, no para solucionarlo. Sí, eso no funciona. Necesitamos tiempos de respuesta rápidos, porque los clientes, eso sí, no reciben servicio y el día de la facturación o el día de la cobranza te dicen, ¿te acuerdas que hace 20 días me quedé 5 minutos sin servicio y ya te vacunaron? ¿Sí? Claro. Y uno para arriba no la puede aplicar. Y siempre el ISP dice, no, yo no tengo nada, no tengo registrado ninguna caída, revisa tu equipo. Claro. Obviamente también tenemos que evaluar qué, por redundancia de servicios del proveedor, ¿sí? ¿Por qué? Aquí hay que pensar mal. ¿Qué va a pasar si el proveedor que me da internet pasa un camión y rompe la fibra que llega a mi oficina? ¿Qué va a pasar? Si tiene la fibra aérea o la tiene subterránea, si tiene un circuito donde tenga al menos 2 caminos a partir de mi punto de rompimiento, eso hay que evaluarlo en cada uno de mis proveedores. ¿O no hay? Si me está entregando con FTTH, me puede entregar con fibra, pero me puede estar entregando con FTTH, con un TDMA, básicamente, y mis tiempos y mi jitter y mi latencia se me van a ir, va a ser totalmente irregular el proveedor. Claro. Hay que evaluar todos estos puntos. Si eres el único que ahorita está en ese circuito de fibra, bueno, pues mientras tú seas el único, mientras sean poquitos, está bien. Pero obviamente ellos también van a hacer negocio, van a meter más y más. Es como los infinitos, abren una central nueva. Cuando en el pool nomás estás tú, pues sí, es una ricura trabajar. Pues sí, nomás que cada día se van metiendo 10, 20, 30, 50, hasta que se llene el pool y pues después ahí te veo. ¿Sí? Y luego, pues la otra. Que no digan hasta. Ah, sí, el asta. Ahí el asta. Hasta 100 megas. El asta es el truco. O sea, yo te doy un enlace de hasta 10 megas. Nomás que eso es, les falta ponerle puntos suspensivos y decir si hay. ¿Sí? Entonces, pero casi nunca hay. O a lo mejor si te conectas a las 3 o las 4 de la madrugada, pues ahí sí obtienes muchos megas. Pues sí, nomás que a esa hora nadie trabaja. Y uno ocupa el internet, a menos de que... ¿Sí? Claro, y no puedes reclamar, porque ellos te van a decir, es que ayer sí estaba bien, estaba 10... ayer. Ahorita no llegamos al asta, pero... Entonces, eso para tu casa está bien, pues. Pero para tenerlo eso tú como tu enlace para dar servicio, no, pues estás en la olla. ¿Sí? Eso no sirve para nada. Para que entiendas, eso tú lo puedes hacer, pero tu proveedor no. Así es. Ahora, y otra cosa viene siendo, pues la parte de caballero, don dinero. ¿Cuánto cuesta la cosa, no? Porque yo aquí puedo hablar, no, pues hay que poner un enlace simétrico, que esto con redundancia y todo. Papá, eso te cuesta 100,000 pesos al mes. Ya te arrugaste, ¿sí? Entonces, todo eso cuesta dinero, claro. Tu proyecto tiene que estar bien soportado, por eso esta plática, porque como vas a invertir y cuando tú inviertes un enlace dedicado de los megas que quieras, grande, pues obviamente te quieres ahorrar los gastos de instalación. Y entonces el proveedor te dice, pues no te voy a cobrar nada de instalación, pero me tienes que firmar a 3 años. Y entonces tú firmas y pues de pronto, si no analizaste bien tu proyecto, pues a los 6 meses te das cuenta que hijo de la madre, hiciste un muy mal negocio, te quedan 2 años y medio y pues ya no te dio el asunto, ¿no?
Entonces, ese es un problema también. Y otro problema muy grave, que también mucha gente se mete en estos berenjenales sin analizar, es, tomen en cuenta que el ancho de banda de internet no es como una casa. Aquí mientras más tiempo pasa, no sube de precio, baja. Entonces, si yo compro ahorita 100 megas a 50,000 pesos, por ejemplo, a 100,000, lo que sea, dentro de 2 años, yo voy a seguir pagando lo mismo. Nomás que en ese momento el ancho de banda ya cuesta la mitad. Y yo estoy obligado a seguir pagando lo mismo hasta que se acaben los 3 años. Ya cuando se acaben los 3 años, ya renegociaremos y es otra vez la misma historia. Y tu proveedor no te va a hacer ninguna concesión durante todo el tiempo y te va a seguir cobrando el contrato. Nada de y que eso no pago. significa que tú tienes que vender o trasladar ese costo ¿a quién? A tu cliente. Y si estás en un mercado competido, pues ya sabrás. Seguramente se te va a poner otro WISP durante el transcurso del tiempo que va a contratar a menos valor y va a poder vender a un mejor precio. Y obviamente lo que estamos comprando es, el problema de este tipo de negocios es que lo que estamos vendiendo es una sensación, es aire. ¿Sí? O sea, a mí de nada me sirve que me digan, tienes hasta 100 megas y cuando me meto a bajar un video no lo puedo ver. Preferiría que me dijeras que tengo 2 y que pudiera ver el video. ¿Sí? O te puedo decir que tienes 200 megas de subida y de bajada y resulta ser que cuando haces cualquier prueba con cualquier tipo de conexión de servidores, FTP y demás, el servidor te limita a 5 megas la bajada. ¿Cuándo los vas a usar? Nunca. Nunca, como cliente individual. Que a final de cuentas son engaños mercadológicos. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a vender enlaces de 400 megas, pues es como si te digo que te vendo un carro que puede andar a 1000 kilómetros por hora. Pues sí, nomás que no tiene las carreteras para andar a esa velocidad. Vas a andar, ahí vas a estar embotellado ahí en satélite. ¿Te puedes ir a la autopista del Sol? ¿Estamos? Ok. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, bueno. Hay que hablar ahora de la parte de la red perimetral, acceso a servicio al cliente. Vamos a pasarle aquí la palabra a Germán para que... Ok, vamos a hablar de lo que viene siendo los accesos de servicio al cliente. Tenemos que evaluar primero en los accesos del servicio al cliente de qué tamaño queremos tener nuestra célula. Si nosotros lo vamos a distribuir a ellos de manera inalámbrica o puede ser a través de cobre o fibra, como nosotros queramos, tenemos que definir el área de cobertura donde nosotros queremos llegar al cliente con la calidad que nosotros estamos pidiendo. Esa calidad viene dada en base a la definición de los servicios que nosotros queremos proveer al cliente o que son demandados por el cliente. Muchos de los alumnos que tenemos nos dicen, oye, necesito una sectorial para la zona rural, pero necesito conectarme, no puedo poner una célula más allá, entonces necesito hacer conexiones de 45 kilómetros. ¿Qué podría usar? Pues no tengas ese cliente. ¿Ok? Entre más pequeña sea nuestra célula, nosotros vamos a poder ofrecer, si lo hacemos, por ejemplo, de manera inalámbrica, la distancia es un factor en cualquiera de los medios, pero a nosotros nos interesa en este momento, por ejemplo, si somos un WISP, entre más cercanos estemos, nuestra célula va a ser más pequeña, vamos a tener una mejor calidad de enlace. Vamos a poder poner equipos más económicos, pero tenemos que invertir más en infraestructura. Tenemos que poner más torres para surtir esa célula. Y no significa que nosotros vayamos a poner la sectorial y simplemente elijamos una frecuencia y que la sectorial me esté irradiando a 20 kilómetros. Significa que nosotros tenemos que poner esa sectorial o esa célula para que irradie únicamente el área que nosotros queremos, sin o tratando de que las áreas anexas no se vean afectadas por la radiación de nosotros. Aquí hay un problema muy importante. Tenemos que convivir. ¿Con quién? Pues seguramente ustedes no van a ser el único ISP o WISP que esté en la zona.
tengo que ver la manera como yo tengo que convivir con los demás. Si nosotros estamos repartiendo el servicio en frecuencia libre, pues seguramente van a tener gente que también está repartiendo el servicio en frecuencia libre. Aquí lo importante es, déjame vivir y yo te dejo vivir también, ¿no? Y no jugar como ahorita lo estamos haciendo. Por ejemplo, en este hotel vemos 175 APs, si han hecho un escaneo, son 175 APs, los que hay aquí ahorita, ¿sí? Activos, en 2.4 GHz, con 3 canales. Y entonces pues estamos jugando a las guerras de la potencia, ¿no? A ver quién compra un radio más potente y a ver quién radia más área. Y entonces, ¿quién trabaja? Nadie. Sucede exactamente lo mismo. Entonces tenemos que ver estas células de servicio que nosotros tenemos que dimensionarlas y tenemos que hablar también dónde las vamos a ubicar. Estos puntos de concentración donde nosotros vamos a recibir todos esos enlaces que nosotros estamos proveyendo al cliente, cómo van a hacer el link conmigo, ya sea por fibra, por cobre o por vía inalámbrica. Si nosotros queremos poner en un punto de rompimiento, llegar a ese punto de rompimiento vía inalámbrica y después distribuir con un concentrador de DSLs a todo un edificio, o cómo lo queremos hacer, ¿sí? Y eso es una parte muy importante que nosotros tenemos que ver. También tenemos que evaluar el cliente cómo se va a autentificar con nosotros. Si lo vamos a hacer amarrando MACs, que algunos hacen eso, si lo vamos a hacer con hotspot, si lo vamos a hacer vía un servidor tuneleado con PPPoS, o algunos los hacen con VPNs, con PPTP o cualquier otro método de acceso. ¿Dónde vamos a poner ese servidor de autentificación? Si vamos a tener un AAA, un Radius, si lo vamos a acomodar, en qué lugar vamos a ubicar nuestro servidor AAA para que autentifique el cliente. Si vamos a poner un servidor de DHCP y vamos a hacer relay de DHCP, ¿qué es lo que queremos usar? Evaluando cada uno de estos métodos de acceso con la seguridad. Eso vamos a platicar un poquito más tarde, pero tiene que ser muy importante. ¿Qué problemas tenemos si implementamos un hotspot y me clonan una Mac? Servicio de gorra. ¿Qué problema tenemos si ponemos un PPPoE y alguien me pone un servidor lateral de PPPoE adentro de la red? ¿Cómo generar un isolation en capa 2? ¿Para qué? Para que el cliente sienta que es el único que está adentro de la red o no. Si queremos hacer el transporte en capa 2 o en capa 3, lo vamos a ver más adelante. Todos estos puntos son perfectamente evaluables. Si le vamos a entregar al cliente una caja negra y le vamos a decir, mira, aquí está tu caja con tu IP, llegas, te conectas, pones este cable y olvídate de lo que está. Tenemos un cliente en España que un día nos dijo, a ver, necesito que me asesoren, que me den consejos. Te están viendo, ¿eh? Sí. Saludo para allá, ingeniero. Y dice, pues yo tengo mi red en Bridge, tengo un servidor de PPPoE y tengo como 2,000 clientes. Y le dije yo, oye, pues el que necesita asesoría soy yo. Porque yo quiero ver cómo está funcionando eso, porque me sorprende, ¿no? Entonces, y obviamente dijo, no, yo así estoy bien, no, voy a trabajar bien. Y después un día, pues la emergencia, ¿no? ¿Qué pasó? Pues tengo caída toda mi red, no sé ni qué está pasando y demás. Tormenta de broadcast. Una tormenta de broadcast, ¿qué pasó por ahí? Creo que por ahí él tenía Ubiquiti, por ahí salió algún problema de que te podías meter a los Ubiquiti sin password en alguna versión pasada. Entonces algunos clientes se metió a todo su dominio. ¿Qué hizo? Pues el tipo le hizo un ataque de broadcast al interior y además puso un servidor de PPPoE adentro, donde él tenía el otro. Entonces todos los clientes que querían autentificarse, y obviamente el que se lo puso, pues le puso, tú todo lo que te manden, agárralo y da acceso.
Y entonces el tipo de pronto, pues en 2 días, pues agarró prácticamente los logins y passwords de todos los clientes. ¿Por qué? Pues porque si hay 2 servidores PPPoE, el que está entrando significa uno y luego el otro al otro. A uno. No, y le pones uno que tenga mayor proceso y te traes más. Y te traes más. Y te jalas más. Entonces, aquí el asunto es, pues durante 1 año y medio o 2 años a él no le pasó nada. Pero tú no puedes estar esperanzado a la bondad de la gente. ¿Sí? Porque una mala decisión en una implementación trae como consecuencia que quedes abajo 3, 4, 5 días sin servicio y prácticamente pierdas tu negocio. Y no puedes decir, si eres ISP, no puedes decir, es que no se me ocurrió. No creía. No creía. Yo no tengo de ese tipo de usuarios. Y todos son buenos, nadie me ataca, ¿para qué me protejo? No. Si cualquiera tiene un hijo de 17, 18 años, o de 14 o 15, va a ver que lo único que están haciendo en internet es como fregar al vecino o al papá. Y generalmente se friegan a los dos. Bueno, también tenemos que tener definidos cuestiones que tienen que ver con los métodos de seguridad. ¿Sí? 1, ¿cómo vamos a conectar a nuestros clientes? ¿Son inalámbricos? Ok. ¿Va a haber encriptación? ¿Va a haber protección contra cloneo de MAC address? ¿Estamos usando MikroTik nada más? Podemos usar el Management Key, nos ayuda. ¿No estamos usando MikroTik nada más? Bueno, ahí pudiéramos tener un problemita también. ¿Sí? Tenemos que evaluar la caja que le vamos a dar al cliente, qué nos permite hacer esa caja. Hay cajas que te permiten conectarte y únicamente están diseñadas para la conectividad. Te hacen un puente directamente en capa 2 y se olvida la caja de todo lo demás. ¿Y esa qué tipo de protección me da? Pues la bendición nada más, te la venden y te va a salir muy barato, ¿no? Tú tienes equipo de todo tipo. Y ahorita hablé de una marca, hablé de Ubiquiti, no es malo, ¿eh? De hecho es muy buen radio, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, pues para configurar Ubiquiti, pues nomás se necesita prenderlo y darle 4 clics y no ocupas más. Para eso no se ocupa ser ingeniero, ¿sí? Para configurar un MikroTik bien configurado se necesita un poquito de gracia y otra cosita, ¿sí? Necesitamos conocer, ¿sí? Ser algo más que un ingeniero clic. Sí. Así como hay que desvelarse. ¿Cómo haces una VPN? ¿Sí? Dale 3 clics aquí y ya, está arriba. No, pues así, un ingeniero, ¿qué sabes hacer? No, pues yo sé instalar Windows 2003. No, pues para eso no se ocupa ser ingeniero, no se ocupa saber meter un CD, darle de next y ya. No, o sea, implica muchas cosas. Ok, luego, en la parte de inalámbrico, pues lo que comentaba Germán, ¿de qué tamaño son nuestras células? Lo ideal es tener células lo más pequeñas posibles. ¿Por qué? Porque estás asegurando con los enlaces mejor calidad. Otra cosa que muy poca gente le da importancia es a las antenas. ¿Sí? Ponle la barata, la que vale $15. La que tiene de panel con apertura de 60 grados, no importa, tú te vas a conectar, pero cuesta $35. Tus clientes también van a tener antenas de panel de 35 y el otro, 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 y pues de pronto vamos a estar aquí en una nata de ruido que nosotros mismos nos estamos dando balazos en los pies. Claro, te quiero ver en una célula con 300 clientes conectados con antenas de panel de apertura de 45 grados. Nosotros mismos. Claro. Acuérdense que nosotros mismos estamos haciendo crecer nuestro negocio y el espectro, pues lo tenemos que cuidar. Hay que cuidarlo porque pues no hay otra manera de llegar, ¿sí? Y no hay más. No hay más. No hay más. Luego ahora todo el mundo anda diciendo, este nuevo protocolo que va a venir, que ahora 160 megabits. No, 1.3 gigabits es 802.11. Nomás que el ancho de canal es de 160 megahertz. Híjole, pues nomás se van a poder usar 4 canales. Pues sí. Y entonces los que usamos esto decimos, chin, y los otros están bailando y brincando. No, espérate, maestro, vamos a estar en graves problemas, ¿no? Le van a poder decir a su cliente, ahora sí te voy a poder ofrecer 200 megabits de bajada y 200 de subida. No te preocupes, ya viene el 802.11ac.
Bueno. Y seguro muchos vamos a usar afuera 160 MHz de ancho de canal. Quiero vernos trabajando porque el espectro es limitado. Ese es un problema, ¿eh? Y lo que no está limitado cuesta. Son problemas que hay que evaluar. Luego, pues también tenemos que ver en la implementación que estamos haciendo, pues toda la parte de filtrados. ¿Tenemos filtrado en capa 2? Muchos, por ejemplo, que usan MikroTik no saben ni siquiera que hay un filtrado en capa 2. Para empezar, no saben ni siquiera lo que es la capa 2. Entonces, hay que saber, hay que estudiar. No conocen, llegan y les dicen, pon un switch. Les dices, oye, ¿por qué no pones un bridge? Ah, caray, ¿que no es lo mismo? ¿No es lo mismo? Ok. Luego, tenemos la parte de la isolación también. Váyanse ustedes al aeropuerto de México y si tienen tiempo libre, ahí métanse al Infinitum Móvil y denle ahí entorno de red y pues podrán ver los estados financieros de muchas empresas, podrán ver fotos, podrán ver lo que quieran. ¿Por qué? Pues porque los tipos, pues ahí nomás lo ponen y lo prenden y no sé cómo lo configuran. Entonces, y obviamente todo eso no hay isolación, broadcast por todos lados, y tomemos en cuenta algo. Estamos hablando de redes inalámbricas, no de redes de fibra óptica. Generalmente, mucha gente que hace la transición de estar en lo alámbrico y se va a lo inalámbrico, piensa que está trabajando de la misma manera. Cuando estás en una red alámbrica, con puertos de 100 o de 1 giga, pues lo que te sobra es ancho de banda y soporta muchas tonterías, porque lo que te sobra es ancho de banda, ¿sí? Capacidad de transporte. En una red inalámbrica, no, ahí tenemos los enlaces son de medio dúplex, no se les olvide, ¿sí? Y la capacidad que tiene una placa inalámbrica, hablando de la parte inalámbrica, es una capacidad limitada de tráfico. Y aparte, ¿dónde la tienes puesta? Porque yo me he encontrado con ISP, no, ponle un 133 y con eso jala la célula. No, pues a lo mejor si se conectan 2 sí, si se conectan 3 ya no va a funcionar. Entonces, es una evaluación de hardware, de antenas, de equipo para cliente. Tú tienes que hacer un estudio para ver qué vas a poner, porque si no, todo esto que no analizas y que tomas decisiones en base a no tener información, lo único que te cuesta es y dinero. Hablando del aspecto inalámbrico, por ejemplo, un criterio de selección viene siendo el elemento más importante y el más caro de todos, que es la antena. Tienen que evaluar también el isolation que tiene la antena directamente, si utilizan un MIMO entre mandar horizontal o verticalmente, tienen que ver esa evaluación y hay parámetros que nos dicen. Tener en cuenta que si un proveedor de antenas no me proporciona el brochure y me proporciona a qué frecuencia está cortada esa antena, la campana de pérdida que tienes en los diferentes rangos de la frecuencia donde funciona la antena, mejor no la compres. ¿Sí? Aquí hay fabricantes de antenas y les pueden explicar de ese detalle. Nadie regala nada. Nadie regala nada, nadie te vende una antena de $35 y otro te la vende en 500. Okay. La antena de $35 te va a dar un performance de $35. Efectivamente te puede dar la ganancia que dicen, pero todos los parámetros que tiene alrededor, pues te van a deteriorar. ¿Sí? Si puedes poner una sectorial o no, si las puedes poner back to back, de que depende, por ejemplo, del lóbulo trasero. Si no saben qué es un lóbulo trasero, pues lo tienen que buscar, no volteando hacia atrás, ¿verdad? Hay quien lo tiene más desarrollado, nosotros no. Tenemos un buen isolation. Tenemos un buen isolation. Tenemos que ver también, pues hay ataques de ping, flooding, ataques de capa 2 y 3. Tenemos de man in the middle también, ¿sí? Tenemos ataques de autentificación, la parte que les platicaba de los enlaces. Los ataques a protocolos, a DNS, que te metan un spoofing de DNS, que te hagan un flooding de ARP, que te hagan, hay una cantidad
de ataques que nos pueden desarrollar, cómo vamos a proteger nuestro equipamiento para que no nos hagan ese tipo de ataques. O limitarlo. Para que el cliente que se está conectando conmigo es quien dice que es, cómo asegurarnos de esa situación, dónde poner nuestro servidor AAA. Adicionalmente, nosotros tenemos que ver cómo no nos pueden poner, por ejemplo, poner una AP con la misma MAC que nosotros tenemos, cómo podemos protegernos de esa situación, de que nos hagan un spoofing ahí de MAC directamente en el AP, y alguien dice, mira, el señor está transmitiendo con este protocolo y ya estoy viendo la MAC que tiene ahí. Bueno, entonces pues vamos a conectarnos. Si van a poner sistemas de encriptación o no, qué tipos de sistemas. Por ejemplo, me he encontrado muchos que en la célula pues ponen web, y entonces pues nos toma más o menos como 15 minutos en saber, bueno, un poquito menos, ¿sí? Y además ponen, por ejemplo, le ponen que su AP publique el SSID con todos los problemas que tenemos, con toda la transmisión que tenemos nosotros en los beacons. Entonces, pues les estamos proporcionando información a la gente que está alrededor de nosotros, y por ahí nosotros tenemos gente que no le caemos bien. Tenemos por ahí gente que dice, me está compitiendo, hay que... Claro, esta es mi competencia y quiero hacer algo con él porque está fuerte el señor. Así es. Luego, pues tenemos también los ataques de denegación de servicio, ¿sí? Hay gente que no sabe, bueno, hay que leer un poco. Y si tenemos un ataque de distribuido de denegación de servicio, pues ojalá fuéramos lo importantes como para merecer un ataque de DDoS, y si tenemos ese ataque, pues lo que tenemos que hacer es irnos de vacaciones unos días, ¿no? Pues no hay nada que hacer. ¿Sí? Hay que irte a la catedral de rodillas. Así es. Y luego pues también tenemos ataques a los protocolos de acceso, a los servidores, porque los ataques, todo el mundo piensa, es que los ataques me están atacando desde internet. No, a veces el ataque viene de tus clientes. Claro. ¿Sí? Y pues de eso también te tienes que cuidar, o sea, tienes que andar por todos lados dándote vueltas. ¿Sí? Luego, tenemos también, en la parte de lo de acceso quedó claro, todo lo que tienen ustedes que evaluar, ¿sí? Ok. Luego, tenemos la parte del backbone. Aviéntatela. Bueno, en la parte del backbone tenemos que ver varias situaciones. Una, ¿dónde vamos a poner los puntos de concentración? Regularmente el backbone lo vamos a desarrollar como una estrella extendida, es nuestro ramal principal que va a llevar los servicios hacia las áreas de trabajo de los usuarios. Regularmente esta red nosotros la tenemos que hacer muy fiable, muy estable, y tiene que tener adicionalmente buenos valores de latencia, de throughput, ¿sí? Para nosotros poder ver, tenemos que tener mucha seguridad en el backbone. Nadie nos puede tratar de tocar nuestro backbone, es una de las cuestiones principales, ¿sí? Y tenemos que manejar algo muy importante, que es cómo vamos a ofertar la calidad de nuestro servicio, y no simplemente consiste en poner una simple queue adentro de la red, ¿sí? Calidad en el servicio implica muchas cosas, y entre ellas, una de esas es el manejo de queues y cómo vamos a repartir nuestro ancho de banda entre los clientes. Regularmente, si eres un ISP, tú vas a vender o vas a sobreofertar tus servicios. ¿En base a qué? A las estadísticas de uso que tengo. Y no puedo repartir lo que no tengo. No puedo decirles a todos que tengo 1,000 pesos cuando tengo nada más 10. Y si no lo cuidas, menos. Y si no lo cuidas, menos. ¿Ok? Si vamos a ocultar nuestro transporte al cliente, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, si nosotros queremos que el cliente únicamente vea nuestro gateway o su gateway y sale internet, o queremos que vea toda nuestra red, y las implicaciones que tiene todo esto, porque estos son situaciones muy importantes. Acuérdense que tenemos que tener, si tenemos por ejemplo enlaces inalámbricos, recuérdense que si tenemos por ejemplo un enlace inalámbrico, ¿qué tipo de enlace inalámbrico tenemos? Si el enlace lo vamos a poner
en subida y bajada, si lo vamos a hacer bidireccional poniendo dos radios, recuérdense que todas las transmisiones inalámbricas son half duplex. Si lo queremos poner full duplex, pues tenemos que usar dos radios, y uno para la subida y otro para la bajada. Si queremos transportar en capa 2 nada más, y vamos a usar un bridge con RSTP, o vamos a hacer una mesh adentro de la red, ¿sí? Con 802.11s, o vamos a transportar en capa 3. ¿Qué vamos a decidir? Si vamos a meter BGP o SPF, o qué demonios vamos a hacer adentro de nuestra red. ¿Cómo queremos transportarla? ¿Sí? Y tenemos que evaluar qué pasa si todo lo hacemos en transporte de bridge y tenemos nuestro servidor de autentificación de PPPoE en el core. Porque ese es, casi siempre nosotros hacemos la más fácil. Y si lo tenemos así, ¿a qué estamos expuestos? Pues a todos los ataques de capa 2. ¿Qué pasa si ponemos el servidor si en el caso que tenemos PPPoE, ponemos nuestro servidor de autentificación en la última milla o en el cliente? ¿Qué pasa si yo le pongo al equipo, le pongo un CPE y el CPE no permite ningún tipo de protocolo más que los que son de PPPoE? Es mi propio CPE. Es el propio CPE. ¿Cuándo se va a caer el PPPoE? Por ejemplo, los que están bien inalámbrica y tienen servidores PPPoE, van a ver que el log de eventos está lleno. ¿De qué? De autentificaciones y desautentificaciones. ¿Qué pasa cuando transportamos PPPoE sobre una red inalámbrica? Ok. También tenemos, muy importante, el cálculo de las capacidades. Depende de dónde están. Si están en el backbone, pues obviamente el hardware que tienen que tener en el backbone pues debe ser lo suficientemente robusto para la cantidad de transporte que necesitamos. No podemos poner un 411 en el backbone, ¿verdad? Pon una 133, al cabo sí jala. O sea, sí va a jalar, el enlace se va a dar. Pues sí. Y está barata. ¿Sí? Y además ya no la hace MikroTik. Bueno, y obviamente pues lo que ya platicó Germán, la parte de los métodos de interconexión hacia el backbone, ahí podríamos definir que si va a ser bridge, va a ser ruteando, etc. ¿Sí? Luego, lo que comentábamos, ¿qué usamos? ¿Capa 2 o capa 3? Pues depende que quieran, ¿no? ¿Qué quieres usar? ¿Capa 2 o capa 3? Yo quisiera transportar en capa 2 y compartir en capa 3. Eso sería lo ideal, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? ¿Sí? Yo quisiera. ¿Podemos crecer fácilmente? ¿Qué pasa si trabajas en capa 2? Bueno, necesitas equipo de menor capacidad. Estás trabajando en capa 2. ¿Sí? El transporte es más rápido. El transporte es más rápido. La administración es más sencilla. Sí, pega y pon. Ya. ¿Sí? Es una red. No digo clic porque esa no es de capa 2. Una red, pon y échala a jalar. ¿Sí? Y luego, ¿es más barato? Pues sí, es más barato. Es más barato empezando. Pero después te los cobran y con moratorios. Me ofrece, obviamente al poder poner equipamiento de menor capacidad, pues obviamente también nuestro costo por cliente es más barato. ¿Sí? Pero, ¿en qué riesgos nos estamos metiendo? Tienes que hacer la evaluación del riesgo porque el tamaño de nuestro ISP finalmente nos va a dar el tamaño de nuestro riesgo, a qué nos estamos exponiendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿es opción? Sí, sí es opción. Depende qué tamaño tenga. El tamaño sí importa. ¿Nuestro enlace es Carrier Class?
Saben que el concepto, todo el mundo te dice, yo traigo un enlace Carrier Class, y se oye así como muy esotérico el asunto. ¿Qué es eso? Y obviamente todo mundo creemos que todo es Carrier Class hasta el momento en que nos caemos. Ahí se acabó el encanto. Ahí pasan todas las desgracias. Nadie vende pan frío, decimos en mi pueblo. Calidad y eficiencia en el transporte. ¿Sí? Tienes que cuidar muchos detallitos. La calidad de los enlaces. Ahí déjalo, quedó con el 40 del CCQ, pero ahí jala. La gente, ¿sí? Y luego te dicen, no, pues acaba de venir Uldis y nos dio una presentación de NB2 de poca madre. Y resulta que nos dijo que NB2 trabaja con un throughput maravilloso. Hay que usar NB2, ya no hay que usar lo demás. Ya no hay que usar lo demás. Bueno, pues ¿no? Sí, señor, pero nada más que tu NB2 trabaja con TDMA. Hace pooling siempre. Hace pooling. Primero, está transmitiendo en las frecuencias donde pone todo el tiempo. Y segundo, ¿qué le pasa a la latencia y al jitter? Se van para arriba. Sí. Ay, hay que tener cuidado, ¿no? Y luego te dicen ahí en las páginas de documentación de Microtik, no se preocupe, mueva el TDMA a period size y con eso ajuste el jitter. Pues sí, lo pones en 1 y se te va la mitad del jitter nada más. Sí, se me mueve 30 milisegundos, no hay problema. En el backbone usas NStream, por ejemplo. ¿La latencia? ¿Qué pasa con la latencia? Hacia abajo. Pero tu throughput también. Son cosas que tienes que analizar. ¿Sí? Son cosas que tienes que analizar. Por eso les digo que hay que desvelarse. ¿Qué es más rápido? ¿NStream, NB2 o transmitir en 802.11? ¿Qué es más rápido? Bueno, lo tienen que pensar, se los dejo investigar, hagan su laboratorio. Tenemos un rato más para... Hagan su laboratorio y en su laboratorio ponen los 3 protocolos. Otra cosa, ¿cumplimos las expectativas del cliente respecto a lo que le ofrecimos? Porque obviamente, como dijo Germán, nadie vende pan frío. Y cuando vamos a vender, pues nuestra red es una maravilla. Y después, pues es cuando la puerca torció el rabo. Resulta que ni estamos dando lo que dijimos, ni el cliente espera. Y lo único que pasa con eso es que se estresa la facturación porque no te quieren pagar. Entonces no hay que ser mentirosos, hay que decir lo que es. Le dice al cliente, no te preocupes, es el primer mes, no le pongas ninguna limitación. Y es más, hazle la conexión con el AP que está en NStream. 3 meses gratis a máxima velocidad. Al partir del cuarto lo vamos a degollar. Y el segundo mes ahora sí ya mételo a la red que le corresponde, ¿no? Ya, se acabó el encanto. Se acabó el encanto. Así como cuando te casas igual. El primer mes es excepcional. Y a partir del cuarto ya te tienen en jabón. Ok, la flexibilidad. ¿Podemos ofrecer diferentes alternativas de interconexión o servicio al cliente sin hacer grandes afectaciones a nuestra infraestructura? También es algo que hay que analizar. No vayan a suceder, por ejemplo, nos sucedió con uno de nuestros clientes. Nos dijo, no, mira, yo tuve un asesor, me dijo que así estaba bien, que pusiera mi concentrador de PPPoS en el core. Estaba perfecto y que así yo puedo crecer todo lo que quiera. Pues sí, nomás que ya tiene 3,000 clientes. Y cuando le dices, pues hay que invertir. Y, ay. ¿No es el mismo que estábamos hablando? Ay. Hace rato, ¿no es el mismo? Sí. Sí, ¿verdad? Ay, no es el mismo. Ah, es otro. Es que hay varios. Hay varios que cometemos el mismo error. Luego, la parte de seguridad. ¿Qué tan expuestos estamos a los riesgos? Tenemos que evaluar eso. Ataques a la capa, en general nos van a provocar fallas, nos van a provocar inestabilidad en los servicios que damos y también la penetración de usuarios no deseados. ¿Sí? O la caída de servicios. O la caída de servicios, tantito peor. Tanto peor. En la parte del rendimiento, pues ¿qué tenemos que ver? Pues la parte del jitter, lo que platicábamos, la parte de la latencia, el rendimiento. Ahorita ya hay clientes que ya tienen las Smart TVs, que ellos ya se la quieren pasar viendo Netflix todo el día, ¿no? Y entonces, pues ya streaming, todo el mundo manejamos ese concepto, pero la realidad es que ¿cómo funciona? ¿Qué implicaciones tiene eso? Hay todo un tratado detrás de esa palabra. ¿Sí? Y les ofreces triple play, les das telefonía
les das streaming, video, y además les das internet. Pues sí, pero resulta que mi velocidad de enganche es nada más de 10 megabits. ¿Cuánto les consume el HDTV? Bueno, entonces no anden ofreciendo lo que no pueden. No vayan a decir por ahí que tú puedes hacer streaming con queues pequeñas o con queues no garantizadas. ¿Qué pasa con la bajada y con la subida? Te puedes caer. ¿Verdad que poner un ISP no está tan sencillito? Luego, pues también tenemos la parte de rendimiento y la parte de calidad de servicio, ¿sí? Todo el mundo dice, no, es que yo nomás pongo queues aquí en el equipo del cliente y ya con eso. No. Y además, ¿qué tipo de tráfico vas a controlar? No es lo mismo los esquemas de encolamiento en el equipo de distribución que lo que tengas en el backbone. Son cosas totalmente diferentes, ¿sí? No puedes estar pensando en lo mismo. La parte de filtrado no la puedes pensar igual. ¿Cómo la vas a tener configurada en la parte de los puntos de distribución a lo que tú tengas en el backbone? ¿En el backbone es conveniente tener reglas de filtrado? No. ¿Por qué? Porque tú lo que quieres ahí es, ¿sí? Si le metes reglas, si en los equipos del backbone vas a meter ahí 100 reglas de filtrado y vas a meter de mangle y demás, no, pues ya me imagino la capacidad del transporte que vas a tener en el backbone. O tienes que meter puros RBs de estos nuevos que nos platicaron ayer, así bien chonchos, pues para que den batería, ¿no? ¿Sí? Entonces cuidado con eso. Luego, la parte de gestión centralizada o distribuida, lo que platicaba Germán. Vamos a tener un PPPoE server en el centro, en el backbone, nos vamos a tirar en una hamaca de estar viendo ahí quién se cae y quién se levanta, o vamos a poner PPPoE servers en... Más bien sería, te vas a poner en una hamaca que se te empieza a caer el pelo. Yo ya no tengo mucho, como podrán ver. Sí, estas canas no salieron de nada. Las canas no salen de gratis. Obviamente hay que evaluar, o el servidor de acceso va a estar directamente en el equipo del cliente. Hay que verlo. ¿Qué queremos? ¿Qué tipo de hardware tenemos? La sencillez de administración, la parte de acceso. ¿Cómo va a acceder el cliente? ¿Con hotspot? A lo mejor hay mucha gente que dice, no, pues yo lo tengo con hotspot. ¿Y qué pasa si te clonan la Mac de un cliente? Pues ya servicio gratis, ¿no? ¿Sí? Y eso, no crean que es algo muy complicado. Pónganle ahí en YouTube ahí cómo craquear un hotspot de MikroTik y hay tratados ahí hablando acerca de eso. La parte de PPPoE, ya hablamos. La parte de VLANs, ustedes tienen interconectados equipos MikroTik con VLANs y todo ese transporte lo tienen a través de un solo dominio de broadcast donde me llegan ahí muchos centros de distribución y demás. ¿Eso de qué sirve? Pues de nada. ¿Para qué creen que son los switches de capa 3? Tienen su razón de ser, ¿sí? No están de adorno. Si lo ponemos a través de un switch de capa 2, pues le estamos haciendo al tío Lolo, ¿sí? Le acabo de hacer un isolation, le hice clic al default forward en el cliente. ¿Y ya? Ya me alivié del problema. Eso no me preocupo más. Hay muchas otras cosas que hacer para poder impedir eso. Y luego, pues la parte del AAA, dónde vamos a estar, dónde queremos estar. Y luego tenemos usar o no. Y luego tenemos la parte del transporte. ¿Nuestro transporte cómo va a ser? ¿Ruteado? ¿Estático? En el caso de que sea ruteado. Si lo hacemos estático, ¿qué implicaciones tiene? ¿Qué implicaciones tiene? Va a ser muy sencillo de implementar. Pero muy difícil de administrar. Si ¿Sí? lo hacemos dinámico, pues a lo mejor hay quien les dice, una de las preguntas de MikroTik del examen, y esas ustedes las responden, ¿cuántos parámetros se necesitan para activar el OSPF? Bien complicado, ¿no? Sí, lo pueden activar de la manera más sencilla, pero no solamente consiste en eso. Consiste en cómo lo voy a proteger. ¿Qué me sucede si me inyectan LSAs en una red de OSPF? Un ataque de broadcast. Puede ser, o de multicast. O me bloquean el multicast. Dicen, no te preocupes, si no quieres que tu red pase nada, dile que el multicast lo bloquee. Ya no todas las direcciones direcciones de multicast.
¿qué sucede si, y luego dicen, oye, estoy hablando de soporte porque en MikroTik no funciona el OSPF? Lo activé de la manera que me dijiste y no jala. ¿Qué crees que tenga? Pues no sé. Ve tú a saber qué tienes. Revisa tu red. Si tú tienes una red que no sea sana al interior y utilizas protocolos dinámicos, pues obviamente vas a tener un levantadero y un caedero de rutas. ¿Sí? Claro. No, yo tengo 140 equipos y para no complicarme la vida, todos los puse en el área de backbone. Está bien. ¿Jala? No, pues sí jala. Y se cae, pues también se cae. ¿Sí? ¿Y cuál es el tiempo de convergencia que te lleve esto? Así es. Pones un ruteo estático o pones un ruteo dinámico, ¿qué sucede con los tiempos de convergencia? ¿Qué sucede con los failovers? Luego, pues también tenemos la parte de monitorización, esto es importante, ¿no? Es requerido hacer una evaluación constante de todos los parámetros antes citados, monitorizar la red. Hay muchas herramientas, MRTG, Nayos, SmokePin, Dude, etcétera, que ustedes estén en su centro de monitoreo con una pantalla grande, que vean sus enlaces todos en verde, bonitos, viendo. Y mucho ancho de banda. O que estén en 5 pantallas ahí brincando de una y 5 rojos y acá otros 5 rojos. No, olvídense, eso no funciona. ¿Sí? A menos que quieran bajar de peso. Hay un punto adicional en monitorización que no viene expresado aquí en la presentación, pero también hay que hacer lo que llamamos la monitorización externa y la interna. El propio equipo tiene que hacer evaluación de sus parámetros. Por ejemplo, ¿qué va a suceder si estoy alimentando en 24 voltios y de repente yo veo que el equipo tiene 15 voltios? O que la temperatura, algunos equipos miden temperatura. ¿Qué va a suceder cuando estoy midiendo los parámetros de temperatura y me indica que la temperatura del CPU ya está en 90 grados? Y me dicen, oye, pero es que MikroTik nada más me dijo que funciona de menos 30 a menos 60. Pues a 60. Sí, pues sí, pero es temperatura ambiente, por ejemplo, de las cosas que tienen que evaluar. ¿Y qué sucede si ustedes qué sucede si el equipo detecta esas condiciones? ¿Qué sucede si el CPU se me va al 100%? Si ya no tengo espacio en la flash para operar, porque está saque respaldos, el equipo que le ponen cada 15 minutos saca un backup. ¿Sí? ¿Qué sucede si ya no tienen RAM? Si ponen muchas reglas de filtrado, demás. Todo este tipo de situaciones las tienen que monitorizar tanto de manera externa. Una de las condiciones es, por ejemplo, utilizar protocolos que manejen tablas MIP, por ejemplo SNMP, y la otra es hacer la evaluación o la monitorización que el propio equipo debe de tener. ¿Y cómo nos va a avisar? Si le vamos a poner ahí un módem 3G o no. Si vamos a poner un sistema que esté haciendo un watchdog o no, que puede ser interno o externo. ¿Qué va a suceder si perdemos el gateway? Todos estos parámetros se tienen que evaluar en cada uno de los equipos, tanto internamente como externamente. Cuando ponen equipo en repetidoras, por ejemplo, lo que decía Germán, tienes ahí tu indicador 26, 27 volts, de pronto ves y ya está en 24, ¿qué significa? Porque se fue la luz, manda a alguien a ver qué pasó, porque las baterías ya les faltan 2 días para que acaben. No más que el equipo te tiene que avisar, ¿no? Sí, te tiene que decir, ya tengo 24 voltios, acá estoy. Y si todo te lo eso va a mandar, se puede hacer, sí. Si te lo va a mandar, si eres muy elegante, pues a lo mejor quieres que te mande un mensaje a tu celular. Y si no, te lo va a mandar al correo. ¿Qué pasa si te lo manda al correo? O bien te manda en un log de eventos y te dice, hey, tengo 24 voltios. Está como nuestro amigo español, ¿no? Que sonaba una sirena. Pero todo el día estaba sonando la sirena, parecía sucursal de la Cruz Roja. Sí, y luego el señor lo ves todo estresado, ¿no? Y dice, pelo, gordito. ¿Y qué pasa con tu estrés? Bueno, ahora sí, después de todo lo que platicamos, que usamos capa 2 o capa 3, las dos en diferentes lugares. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién dice capa 2 o quién dice capa 3? Yo tengo mucho dinero y yo nomás capa 3.
porque voy a comprar puros RB core routers, puros cores para ponerlos. Voy a poner un clock core de 8 núcleos en cada torre. ¿Qué usamos? Ahorita va a estar buena la mesa de análisis. ¿Ok? ¿Ya evaluaste cuál resuelve tu necesidad en base a lo que platicamos? ¿Todos los que están trabajando en esto vieron que van por el camino derecho? ¿O se están enchuecando? Es hora de componer el camino. ¿Queremos, somos o creemos ser un ISP? ¿Qué onda? ¿Qué somos? ¿Qué onda? ¿Se quedaron pasmados o no hay nada que decir o no entendieron nada o qué? Y además es un trabajo de 7 por 24 por 365. O sea, aquí no se vale decir son las 3 de la mañana y estoy con mi señora y no, pues no, estamos en la hora cumbre del amor y no se vale decir eso. No, claro. No, legislación no hay. No, olvídate. Olvídalo. No. Olvídalo. Hay un documento muy interesante en esta parte de Cofetel. Pónganle ahí, por ejemplo, en México, y habla de mucho de la utilización de los servicios en las diferentes frecuencias, por ejemplo, pónganle Cofetel, frecuencias, y ahí te dice temas más discutidos, y ahí van a encontrar el documento en PDF, donde les habla sobre cuáles son las frecuencias más peleadas. ¿Cuáles son las más peleadas? Las de mayor permeabilidad. ¿Cuáles son las de mayor permeabilidad? Las frecuencias bajas. Consigan una frecuencia libre abajo de 1 GHz, quiero verlos. Pero pues si entre nosotros no nos ponemos de acuerdo, pues imagínense los políticos de ahí arriba. Okay. Bueno, ahora, después de todo esto que vimos, que ahorita lo vamos a discutir aquí con las preguntas y respuestas, ¿sí? ¿Qué pues no me dijeron? ¿Que en 2 o 3? Una combinación. Transporte en 2. Transporte en 2 y en capa 3. 2 y a ver, explícalo pues. A ver. Bueno, pues ¿por qué no usar lo mejor de ambos mundos? ¿MPLS es la respuesta? ¿Verdad? No encontré una grafiquita mejor así como... En vez de la S le quería poner MPLS. ¿Sí? Ahora, de cualquiera de estas cosas no crean que de todo se hable y eso sea la última maravilla. También todo tiene desventajas. El mensaje subliminal. La M está en la Mujer Maravilla. Ah, está. Nos falta la P. La bueno, P. por ahí ya debe haber. Aquel con alas. Aquel con alas. Allá debe haber un P en cualquiera de los dos sentidos. Ok. Pues efectivamente lo que decían aquí, pues a mí me interesa transportar ¿en qué? En 2. En 2. Pero compartir cómo voy a pasar de un equipo a otro en capa 3. Y MPLS nos da esta virtud. Si nosotros lo implementamos, si nosotros tenemos puro ruteo, ¿qué va a pasar con nuestro CPU? Para arriba. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar en capa 3. Si lo ponemos en bridge, es más fácil el transporte, pero disminuimos nuestras propiedades, por ejemplo, seguridad, bla, bla, bla. Acuérdense que cuando estamos trabajando en MPLS, ya no estamos trabajando en el mundo IP. Claro. Podemos transportar paquetes más grandes también. Por ejemplo, ¿qué pasa en MPLS? Yo tengo una red de MPLS. ¿Qué pasa si yo tengo una conexión entre el punto A y el punto B, que están conectados a una red de MPLS que adentro tiene mucha redundancia? ¿Qué pasa si yo abro un socket? En una red ruteada primero vamos a hacerlo. Si yo abro un socket del punto A al punto B y alguno de los enlaces que involucra el camino del socket se rompe, ¿qué pasa con esa conexión? Pues se rompe, se cae. Obviamente la podemos volver a levantar y ya, aunque tuviera redundancia el enlace, pues a final de cuentas el camino es unitario, es único para una conexión. Con MPLS, ¿qué pasaría si adentro de la red de MPLS se cayera algún enlace? ¿Qué pasa con la conexión, con el socket de conexión? ¿Se rompe? No, no se rompe. ¿Por qué? Porque adentro de esa nube estamos trabajando con MPLS, no estamos trabajando en IP. Claro. ¿Sí? La otra cuestión que nosotros tenemos que ver
por ejemplo, son las implicaciones que tenemos con MPLS. Por ejemplo, la administración. Muchos de nosotros vamos a querer generar 2 túneles, por ejemplo, en capa 2 con BPLS. ¿Qué tienen que usar? Si vamos a usar BGP, si vamos a usar VPN4, por ejemplo. No hemos hablado aquí en de lo que es VPN4. ¿Qué va a suceder si nosotros queremos hacer ingeniería de tráfico? Por ejemplo, tenemos un canal saturado con 100 megas y queremos desviar todo otro tráfico que se vaya por el otro camino. Ingeniería de tráfico. Ingeniería de tráfico. Y todo esto implica, pues, más trabajo ¿para quién? Para el que estudió. Entonces, todas estas bondades, las bondades, finalmente tenemos que evaluar que tienen un costo. Si queremos la muchacha bonita, hay que invertirle. Hay que invertirle. Dicen que hay que tener buen verbo, pero pues eso. Dicen que verbo mata carita. Lana mata todo. Pero yo creo que la cartera mata todo. Bueno, aquí dice que no es todo. Sí. Bueno, aquí no. Aquí sí cambia tantito. Obvio es decir. Bueno, ese es para. Ahora sí, a ver, ahí. ¿Eres, quieres o crees que eres? Ahí pónganse donde quieran. ¿Sí? Lo ideal es que lleguen aquí. Pero para eso hay que desvelarse. Hay que estudiar. Hay que estudiar. Hay que ir a cursos. Hay que agarrar buenos asesores. Obvio es decir que para todo esto, de las decisiones que estamos tomando aquí, el aspecto económico es importante, pero no es todo. ¿Sí? Hay muchas cosas que se pueden hacer con gracia, con charming, con encanto, con conocimiento, con horas de desvelo. Tienes que ser versallesco. ¿Sí? Tienes que ser versallesco, así es, como por ahí dicen. Ok, de muchos de estos temas, sobre todo las partes de seguridad y demás, hay mucha información a detalle, si quieren ya entrar en este detalle, en MUM. Ahí hay unas presentaciones de gente brasileña. Hay muchas por allá, presentaciones, muy buenas. por ejemplo, ¿sí? de cómo hacer un link, qué tipo de antenas utilizar, si nos conviene usar antenas directivas o direccionales, si nos conviene usar antenas que dispersen mucho o no, cómo hacer el cálculo de un enlace, cuál es el throughput esperado que nosotros requerimos, cómo proteger la capa 2, cómo proteger la capa 3. Hay muchas presentaciones que vienen ahí. El 80% no nos va a servir, pero hay un 20% que sí sirve. Bueno, hay que leer ese 20%. Tienen, de todo esto que platicamos, Microtik nos ofrece resolver todo esto que platicamos en lo absoluto, todo. ¿Sí? Ustedes tienen equipo Microtik que cuesta $40, $50. Bueno, depende de dónde lo compren. Y el punto es que en esos equipos nosotros podemos llegar a meter hasta MPLS. ¿Cuánto cuesta un equipo de Cisco que nos permita usar MPLS? $40 yo creo que no cuesta ni la caja en la que viene. ¿Sí? Por ahí me dijo un señor de Cisco y me dice, oye, ¿cómo que MPLS en este equipo? Si tiene 600 MHz de proceso, ¿cómo te atreves a meter eso? Digo, por eso lo estoy metiendo, porque quiero aumentar el rendimiento de él. Queremos sacarle jugo a lo que tenemos. Algo así como cuando trabajabas con una máquina con Windows y de pronto le metías Linux y decías, caray, pues ¿qué pasó? No, pues ahí está lo que pasó. Ahí te encargo. Ahí te encargo. Ahí te encargo. Bueno, ahora, ustedes que están poniendo un negocio, ¿qué van a comprar? ¿Cajitas? ¿O van a comprar su solución? ¿Sí? Para cualquier duda, ahí están nuestros mails de Germán y el míos. Cualquier duda que tengan sobre su proyecto, que tiene que ver con esto, con esquemas, por ejemplo, de alta densidad. Hay muchos esquemas en hotelería, en centros de convenciones. Por ejemplo, aquí estamos. Métanse a internet inalámbrico todos y van a ver cómo va a jalar. ¿Qué pasaría si tratamos de convivir y, por ejemplo, aquí les dicen, vamos a poner 3 APs, 3951? No, mejor vamos a poner 10. Con 10 va a jalar mejor. ¿Por 20? No, 20, ¿por qué no 90? Y jalamos, mira, le ponemos una AP a cada uno. Y con eso disminuimos la densidad de usuarios y vamos a trabajar. ¿Y en qué frecuencia? ¿2.4?
2462 uso yo. Bueno, ¿qué sucede, por ejemplo, si le metemos tecnología y utilizamos, por ejemplo, Wi-Fi de alta densidad? Y eso no lo inventamos nosotros. Lo inventó Ruckus. No se crean. Sí, sí, sí. Y acuérdense que por ahí también hay muchas soluciones que dicen Ruckus es... Nomás que cada P cuesta $2,500. ¿Sí? Pero por dentro, pues trae 16 AP, eso es lo que no te dicen. Y esto 12, y lo otro de aquello. Trae 12 antenas por ahí distribuidas en una malla. ¿Todo eso se puede hacer con MikroTik? Sí. Sí. Nomás que hay que meterle horas, hay que trabajar, hay que pensar. ¿Sí? Entonces, para cualquier cosa, los podemos ayudar con sus proyectos. También regularmente se ofrecen cursos aquí en México, por ahí se anunciarán en la página de MikroTik, bajo NetExperts o InfoRed, cualquiera de los dos. Regularmente los ofrecemos juntos. Y generalmente se ofrecen por ahí en Guadalajara, en México. Se va a dar en pocos días uno en Nuevo Laredo. Entonces, y otro en Guadalajara también. Entonces, pues estamos trabajando ahí, haciendo nuestro esfuerzo. Para cualquier situación, cualquier pregunta, ahí ponemos a disposición los correos. Seguramente algunos de ustedes que tienen implementaciones hechas tienen algunos problemas, seguramente, yo los tengo, él los tiene, todo el mundo los tiene, pero pues la experiencia y tanto año trabajando en esto, pues también nos hace poder platicar qué problemas han tenido los demás. ¿Sí? y obviamente, ni les platico, hemos asesorado cualquier cantidad de gentes, especialmente por ejemplo en España, que el desarrollo de los ISPs es infinitamente superior a lo que hay en México. Yo creo que hay más en Valencia que aquí. Yo creo que en Valencia hay más que en todo México. Y entonces nos hemos encontrado con escenarios que llegas dantescos. Y hijo de la fregada, está más en chino que sacarte el melate mañana, ¿no? Pero sin embargo, pues tratamos de darle vuelta y demás, porque pues al final de cuentas se trata de que las cosas funcionen. Las cosas están hechas para funcionar, ¿sí? Pero implica que hay trabajo. Si hacer un ISP nada más implicara que aprietas 3 botones, prendas un radio y saques una antena ahí y te pongas a bailar y a vender, así no es, ¿sí? Lo único que te va a salir bien va a ser la bailada. Claro. ¿Qué pasa si le damos una bazuca a un niño, no? Es algo similar. Ahora, sesión de preguntas y respuestas. Viene la venganza de ellos. Sí, viene la venganza. ¿Sí? Yo mandé ya como 20 correos. Por ejemplo, un documento de los de Cofetel te habla específicamente de cuáles son las frecuencias libres y te dice así, son libres para el uso del público en general. No dice más. No dice más. Acomódate. Si lo quieres usar en un microondas, la frecuencia de 2.4, pues es tu problema. A lo mejor por ahí puedes transmitir internet. Acuérdate que lo que no está prohibido... Sí. Está permitido. Está permitido. Ahora, sí hace falta mucho trabajo en la legislación, porque si tú tienes en cuenta, la red móvil tuvo una explosión estamos hablando 2007, 2009. Si tú ves las curvas de utilización de red móvil, antes cuando planeabas un hotspot, por ahí dijeron en una presentación, es que cuando me lo pidieron, yo lo planeé porque eran laptops, y ahora ya no son laptops, ya son iPhones o smartphones, vamos a ponerle para no ponerle marca, y resulta ser que transmiten a 11 dB. Entonces, ellos tienen que acomodar esa realidad a lo que está sucediendo, porque es una avalancha que es incontrolable en este momento, ¿sí? Y la legislación es escasa. En muchas de las cuestiones te dice en ese documento de Cofetel que se encuentran normados que están asociados a una norma internacional y que la norma internacional tiene prevalencia sobre la federal, no más que hay puntos que se contraponen. Pues tú tienes que leer lo que viene y muchas veces ni la gente que está ahí adentro sabe de esto.
Me gustaría ampliar un poquito el tema. Les voy a platicar mi experiencia. Yo soy de Oaxaca. He hecho los trámites ya para obtener un permiso, con venir aquí a Cofetel, aquí a la Ciudad de México, hacer el trámite correcto con peritos y todo. Yo tuve un permiso en 1994. Mi empresa en esa época se llamaba Internet de México SASB. Tienes 20 años. La primera empresa de Internet aquí en la Ciudad de México. Llegamos a tener 10,000 suscriptores. Tuvimos un permiso en esa época que era de valor agregado sobre las líneas telefónicas. Ese es, más que permiso, es un registro, no existe nada definido, es un registro nada más. Bueno, actualmente Cofetel sigue manteniendo ese esquema y quiere meter a las gentes que están dentro de la parte inalámbrica como si fuera un registro. Excepto que cuando tú haces el trámite ahora, lo presentas como un trámite de registro como el de 1994, que sigue siendo prácticamente igual, hace 20 años. Eso quiere decir que no está adecuado a la realidad, que es lo que tú platicabas, cómo han evolucionado la tecnología. No, pero lo que pasa es que tienes desde el 2009 para acá, se les vino una avalancha de servicios. Entonces te voy a decir la contestación, cómo me la plantearon y por qué es importante si lo platicamos, porque creo que falta que nos organicemos nosotros para ir a la a Cofetel o a lo que va a ser para diciembre el instituto, ¿no? Ya formal. La realidad es que yo hice todo el trámite, logré llegar hasta el punto donde me contestan oficialmente y de eso yo me estoy apoyando para continuar. Ellos me dicen que está correcto el procedimiento que estoy haciendo, excepto que no pueden autorizarme un permiso porque estoy usando frecuencias libres. Si yo encuentro el esquema para hacer que las frecuencias libres o las frecuencias que yo use sean licenciadas, no hay ningún problema para tener el registro de ISP. Hay una cuestión ahí, que era un problema que platicamos en un principio. Nosotros, si somos WISP, tenemos que juntarnos, nos tenemos que enseñar a convivir. Eso me dijeron exactamente los de Cofetel, que deberíamos de tener un frente común. Yo publiqué esto en un foro, he tenido alguna respuesta, pero me interesa. No, fíjate que no, al contrario, porque yo lo que hice fue, en algunos foros puse las copias de Cofetel para que vieran la respuesta de Cofetel, que eso es lo que importa, ¿sí? El trámite al final lo podemos hacer cualquiera, se puede hacer en líneas inclusive. El problema es que es frecuencia libre y tú la puedes usar en lo que quieras. Si quieres usar ancho de canal de 300 MHz, lo puedes hacer. El problema que ellos me dijeron que en esa frecuencia libre. Obviamente no hay una legislación a la conclusión que llegas, o sea, no hay una legislación y ellos se amparan de decir, bueno, son frecuencias libres y no las puedes usar para cuando haces un negocio o transportas. Bueno, lo que me dijeron es que deberíamos de hacer un frente común, si ya es de un tamaño, ya ellos están enterados de que hay un tamaño muy grande ya de ISPs. Hay gente, por ejemplo, ahorita acaba de suceder, como sin interrumpirte, llegó y resulta que le pudo ofrecer a una empresa un canal de 15 megas dedicado. Él le puso radios puntuales y hizo ahí su parafernalia para ofrecerle un canal dedicado con failover y todo el rollo. Pero le quitó el cliente a Telmex. Y entonces el tipo viene muy asustado y dice, oye, es que me acaba de llegar una demanda porque estoy usando canal libre para hacer negocio. Sí. Pues tú lo puedes usar en lo que quieras, según lo que dice el documento de Cofetel. Bueno, no hay que... Habría que traer un agente a este tipo de reuniones que sea alguien que nos pueda platicar legalmente qué está sucediendo con esto, porque la legislación es muy vaga. Sí. De eso nos enteramos ahora, ¿eh? Te están asustando. En ningún lado. En ningún lado. No, en ningún lado dice. Mira, fue muy claro esta persona con quien hablé y me dijo, tú puedes usar la frecuencia para lo que quieras.
Lo único que no puedes hacer es cobrar por el uso de la frecuencia. Tú puedes cobrar por tu servicio. Tú no estás cobrando por usar la 24 o la 58. Estás cobrando por el servicio que tú estás dando. Entonces, mientras tú seas claro en tu contrato y especifiques que no estás cobrando por usar la frecuencia 2458, estás en área libre. Claro, tú no estás cobrando por usar esa frecuencia, esta es libre. Bueno, les doy otra noticia nada más para acabar. Yo hice exactamente lo mismo. Ya después de terminar con Cofetel fui a la SCT, tengo amigos, yo soy reaficionado, fui presidente de la federación y todo. De hecho le ganamos un pleito a Telmex para quitarle un segmento de la banda de 400 que la usa para telefonía rural, ¿sí? Y pues eso nos tuvimos que ir a la IARU y todo lo que tú te imaginas, ¿no? Y le ganamos el pleito y le quitamos ese segmento que él usa como telefonía rural para sus teléfonos, es que pueden estar en cualquier parte y especialmente en Oaxaca, Chiapas están. Bueno, les comento que recientemente el director es un gran amigo mío de la ST, pero obviamente manteniendo la distancia, me dijo, en este momento como están las cosas, la SCT no tiene ninguna jurisdicción para hacerle algo a alguien que está transmitiendo sobre frecuencias libres. Y me dice, no sé si eso te da un alivio, pero realmente está tan confundido esto, que desde el momento que Cofetel definió que eran frecuencias libres, se queda como frecuencias libres y nosotros no podemos hacer nada. Me dijo, te pongo un ejemplo, las frecuencias de radiocomunicación en VHF, que son libres, aquí ha venido empresas a pedirme un certificado que es una frecuencia libre, porque los ha detenido el ejército, son transportistas, son constructores, y yo no les puedo dar un permiso que diga que es frecuencia libre. No tengo jurisdicción ni autorización, así que ni se preocupen en este momento hasta que no haya algo mucho más definido. Exactamente. Por eso en Cofetel lo que me sugirieron es que deberíamos estar unidos, así como nosotros lo hicimos los radioaficionados, para poder buscar el camino que sí se puede. Ellos lo que pretenden es hacer un registro de quienes están haciendo uso, pero no es obligatorio. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? A ver, ¿sí? Ahí hay que adelantarse a todo esto, o sea, hay que juntarse y verlo. Hay que juntarse y verlo. Ahorita decía, yo no puedo cobrar por el uso de una banda. ¿Qué pasa? Traes, ahorita estás con una frecuencia, mañana a lo mejor ya no te funciona y te vas a cambiar de frecuencia, o sea, eso no es ningún problema, ¿sí? Estás cobrando por el servicio. Esto es lo mismo que pasó cuando empezaron las cableras, ¿sí? Las cableras empezaron con un servicio, ¿sí? Lo empezaron a dar, les dieron una prórroga, como ya tenían clientes a quienes tenían que responderles por el servicio, llegó el momento en que la Cofetel tuvo que decir, adelante con el permiso. ¿Por qué? Porque ya hay gente que requiere ese servicio. Es lo mismo que tenemos que hacer aquí. Sí, pero mira, si un caso de estos le llega a un juez, va a ser un galimatías terrible para el juez, no va a saber ni qué hacer, se va a jalar los pelos, así es. Pero yo considero que esto ya está tan generalizado que la Cofetel, cuando quiera normar esto, se va a tener que ajustar a lo que ya hay. No hay más. Perdón, Germán. Nada más les recuerdo, por ejemplo, el caso de MBS. MBS con todo el dinero que tiene y la perdió. Entonces, bueno, ya por lo demás ya es lo de menos. Quiero felicitar a Germán y a Alfonso. La verdad, yo soy emprendedor. Superaron mis expectativas con su presentación, la verdad. Ahora sí que felicitaciones. Y les quiero compartir, yo soy un empleado de una empresa a nivel carrier de carrier, soy emprendedor. Por ahí les puedo compartir información. Las gentes que estén en ciudades donde el nivel justifique, son casi 41 ciudades, hay fibra óptica para enlaces dedicados, simétricos, poblaciones pequeñas, la verdad no tiene mucho sentido.
Si alguien se gusta acercar, la verdad los puedo apoyar. La otra cuestión, y que yo creo muy importante nosotros, es que, y en esto, si sirve de algo, pudiera ser toda esta junta que estamos haciendo de gente que estamos interesados en el tema, tratar de hacer un grupo donde podamos normalizar el uso de todo el espectro. ¿Para qué? Hay negocio para todos. El servicio de internet ahorita permeado en el hogar, estamos en el 30% en el país. Es imposible que los que tienen fibra puedan permearlo. Tenemos un país de 2 millones de kilómetros cuadrados, de 120 millones de personas, de las cuales hay una cantidad de celulares terribles. Por ahí hay una norma que es la 802.11u, que está hablando sobre cómo va a ser la transferencia entre lo que viene siendo wifi y telefonía celular, donde nosotros tenemos que evaluar ese mercado, porque es imposible que los proveedores que tenemos ahorita de telefonía móvil puedan ofertar la demanda de servicio que hay y en los lugares que los hay. Entonces, inclusive los grandes carriers te pueden rentar hasta el transporte, pero tenemos que ser y tenemos que organizarnos para poder formar y poder convivir unos con otros. Y entonces sí, podamos exigir, siendo un grupo, un cierto número de reglas, permitiendo que cualquiera pueda hacer su negocio de ISPs, siempre y cuando no estemos jugando a las guerritas. Aquel me estorba, entonces vamos a ponerle más potencia a mi radio. Oye, le puse 15 watts, oye, te sales de norma. ¿Qué tiene? Que vengan a decirme. Hay que ser mejor más orejón que gritón. Hay que ser más orejón que gritón. Vamos a hacer 3 preguntas más y terminamos con esta presentación. A ver, aquí están ya los 3. A ver, por favor. Buenas tardes. Miren, yo soy abogado. Tenemos 5 años ya aquí con mi compañero de tener un pequeño servicio de internet en una ciudad del estado de Guerrero. Y lo primero que me ocupé fue precisamente de analizar la cuestión legal. No es la materia que tenemos acá. Yo con mucho gusto, si en una hojita me dan sus correos, les mando la información. La verdad es que es más sencillo de lo que parece y a veces en la discusión uno se confunde. Sería mucho más sencillo que yo, quien tenga interés, le mando la información. Es un registro sencillo y la verdad es que hay muchas opciones todavía que se pueden hacer a nivel legal para nosotros. O sea, finalmente yo lo que puedo hacer es mandarles la información a cada uno de ustedes y quien tenga alguna duda, pues me manda un correo y ya les informo. ¿No haces spam? No. No, y es sin cobro, por supuesto, es gratuito. No, al contrario, nosotros, miren, yo estoy aquí porque nos interesa más la cuestión técnica. Entenderán que al ser yo abogado, pues es muy complicado para mí entender esto. Afortunadamente mi compañero sí tiene este tipo de experiencia, pero en esta materia pues sí entiendo su incertidumbre y a veces también entiendo que uno se deja llevar por lo que se dice en los foros y todo eso. Está muy sencillo. Aquí hay una cuestión. La mayoría de nosotros, y entre ellos me incluyo, somos ignorantes de la legislación y el hecho de no conocerla no quiere decir que no la transgredas, ¿eh? Así es, exactamente. Que no seas culpable. Así es, exactamente. La ignorancia de la ley no te exime de su cumplimiento. Por eso es JL Arteaga. Yo creo que sería mejor si, no sé, lo ponemos en la pantalla, ¿no? Ok, sí, cómo no. Okay. Sí, quien guste les mando la información. Yo hice el registro, la verdad hice el si gustas pasar legal. Y la escribes en la presentación, con a ver, mucho gusto. cómo no, con todo gusto. ¿Quién más? ¿Alguien más que vaya a preguntar? A ver, Con ese permiso lo que puedes poner es un web hosting, puedes poner una serie de servicios de base de datos, pero nunca te cubre la parte que nosotros nos interesa, que es la parte de wireless. Y eso es algo que hay que tomar mucho en cuenta, porque el registro se puede sacar, eso no es problema. O sea, yo lo tengo y se puede registrar. Mientras no pongas
la parte wireless ahí. Pero pues es como ya sacar una licencia y no es para manejar un vehículo, ¿no? En materia legal, a eso se le llama laguna de la ley. Y cuando existe una laguna de la ley, pues le favorece a quien en su caso está fuera de ese rango, ¿no? Miren, rápido, más que legislativo, aquí la situación es ponerse de acuerdo entre todos los que son WISP o ISPs, porque existe una laguna legal ahí muy fuerte. Pero una de las cosas más importantes que al menos yo he visto con muchos de mis clientes es que más allá de utilizar la tecnología a favor, la utilizamos en contra, en el aspecto de que siempre buscamos mayor potencia en nuestros radios, ensuciando el espectro radioeléctrico y contaminando a todos y contaminándonos a nosotros mismos. Entonces, más que nada, váyanse por ahí. Digo, legalmente no van a poder hacer nada por el momento, porque hay muchas cosas ahí que tratar. Pero, como lo comentaban los exponentes, yo creo que es más importante ponerse de acuerdo, trabajar adecuadamente, sin tratar de meterle el pie entre nosotros, ¿no? Yo creo que eso es más importante que la parte legal. ¿Quién faltaba más? ¿Tú? ¿Alguien por aquí? ¿Ya nadie más? ¿Una más y se acabó? ¿Dónde? ¿No? Bueno, gracias al Club de Fans. Gracias a todos.